Quiero que busquemos en la palabra del Señor el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Marcos, capítulo 9, versículo 20. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Gloria a Dios. Le quiero hablar esta noche bajo el tema señales que tu redención está cerca. Señales que tu redención está cerca. Y no vamos a hablar de escatología, sino que nos demos cuenta lo que es la redención. Y la redención, así en términos generales, es la liberación de alguna condición, situación, obligación o compromiso. Eso es la redención. Y sabe que tratando con personas, inclusive tratando con niños, yo me doy cuenta que estamos en tiempos donde la mayoría de nosotros estamos cargados. Y hay niños que están bastante cargados por las cosas que miran en sus casas, por las cosas que ellos tienen que enfrentar, a veces divorcios, a veces situaciones de abusos, etcétera. Y yo pienso, si los niños se cargan a una edad tan temprana, ¿cómo estaremos nosotros los adultos? Porque tenemos, verás, tantas situaciones que tenemos que enfrentar, tantas cosas que se nos levantan. Y de entrada le voy a dar la verdad central que le quiero transmitir en esta mañana. Lo que encontramos en esta palabra de introducción es a los discípulos de Jesús lidiando con un asunto, con un problema, y era un problema espiritual. Les trajeron un niño que estaba endemoniado. Eso dice la palabra, que era un niño, porque Jesús preguntó. Y los discípulos estaban trabajando y ellos habían aprendido de Jesús. De hecho, pues el Señor los envió a predicar y a expulsar fuera demonios. Y estuvieron por mucho tiempo y no podían. Y la gente se agolpaba alrededor, la gente llegaba, los fariseos comenzaban a criticar porque no podían expulsar a aquel niño. Y Jesús se había ido con 3 de sus discípulos. Y cuando Jesús regresa, se encuentra con aquella situación. Y lo que me llama la atención es que cuando el niño o el demonio mira a Jesús, cualquiera puede pensar al ver a Jesús, inmediatamente se va a calmar. Pero mire que no. Dice la Biblia que cuando vio a Jesús, al contrario, se puso peor. Revolcaba al niño, el niño echaba espumarajos. Entonces, cuando yo leí esta palabra, yo lo asocié con las cosas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, cuando andamos en Cristo, pareciera que las cosas como que se revuelven, pareciera como que las cosas se ponen peores, como que las situaciones se acrecientan. Pero yo veo aquí una señal, y la señal es que cuando estas cosas suceden es porque nuestra redención está cerca, es porque Jesús está cerca. Y eso es lo que el enemigo mira. Y usted va a encontrar en este tiempo tantas cosas que estamos escuchando, tantas cosas que estamos viendo, inclusive cómo la inmoralidad se quiere institucionalizar. Pero yo pienso, todas estas cosas es porque el Señor está cerca. Y es de esto que yo te quiero hablar en esta mañana. Si estás viendo situaciones que en lugar de que se vayan arreglando, en lugar de que se vayan apaciguando, más bien se ponen peores, se acrecientan, no te desanimes y no pienses de que tu lucha no ha tenido ningún resultado, sino más bien piensa, es que Jesús está cerca. Y como Jesús está cerca, el enemigo se revuelve más. Yo le voy a hablar esto de aquí porque yo creo que los de acá no me creyeron. Cuando mires que las situaciones se ponen peor, significa que Dios está cerca y que tu redención está cerca. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y yo encuentro esto. Felicidades, Mónica. Gloria a Dios. Mónica es, ¿verdad?
Por eso les digo, aquí solo gente guapa hay. En el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 22, yo encuentro, por ejemplo, en el pueblo de Israel, estando cautivos, que Dios, todos conocemos la historia, Dios levanta a un hombre, Dios levanta a un libertador, Dios levanta a alguien que por medio de él iba a darle redención a su pueblo. Y Moisés llega, y Moisés no era una persona cualquiera, él se había criado ahí con toda la educación que pudo haber recibido ahí con los reyes de ahí de Egipto. Y llega Moisés, y Moisés comienza a darle la comisión que él tiene al pueblo, y le dice todo lo que Dios le ha mandado hacer. Y Moisés comienza a creerle a Dios y comienza y llega al palacio del rey y comienza a darle la palabra que Dios le dio. Y le dice al rey, la palabra de Dios es que dejes ya en libertad a mi pueblo. Ha llegado el tiempo de su redención. Y cuando esto sucede, sabe que lo que pasa es que se incrementan los problemas del pueblo de Israel. Ahora ellos ya no tienen los insumos, ya no tienen la materia prima que antes se las ponían ahí. Ahora ellos tienen que buscarla para las construcciones que hacían ahí en esa nación. Construcciones en nombre de los dioses falsos de Egipto. Entonces los problemas se acrecentan y los capataces se ponen más fuertes, más pesados, más exigentes. Y ellos, en lugar de sentir que su carga comienza a alivianarse, comienzan a sentir una carga más pesada de lo que antes tenían. Y en este texto llega Moisés y se encuentra con los líderes, se encuentra con los ancianos. Y mire que los ancianos le dicen a Moisés, entonces le reclaman a Moisés, desde que tú viniste aquí, más bien nuestros problemas se han hecho más grandes, nuestros problemas se han acrecentado. Y claro, toda esa carga la recibe Moisés, la carga de todo ese pueblo que estaba con expectativas. No sé cuántos han sentido las expectativas de su familia, que usted es la cabeza de la casa y todos esperan que usted sea la persona que los saque adelante, que pueda suplir las necesidades que su familia tiene. Pero muchas veces las cosas no van tan bien y esa frustración muchas veces viene a nuestra vida. Y le digo porque yo he pasado por ese tipo de situaciones. Entonces Moisés en ese momento se siente bastante frustrado, y eso es lo que yo puedo encontrar aquí, Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Mire, echándole la culpa a Dios, dándole un despropósito a Dios. Número 2, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? Si yo estaba bien con mis amigos, yo estaba bien cuando salía los viernes de parranda, cuando me iba a los karaokes y cuando yo regresaba a las 3, 4 de la mañana, o a veces no regresaba, ahí yo estaba bien. ¿Para qué me enviaste? Versículo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Mire los reclamos de Moisés. Y esos reclamos se sienten así como un poco pesados, ¿verdad? Como un poco fuertes, como un poco irreverentes delante de Dios. Pero ahí nosotros podemos percibir esa tremenda frustración que tenía Moisés y se estaba descargando delante de Dios. Ahora, si nosotros retrocedemos 2 capítulos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta en el Éxodo capítulo 3, versículo 19, algo que Dios le dice a Moisés antes de enviarlo. Le dice Dios a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Entonces, cuando Dios le dice todo el proyecto que tiene con Moisés y le dice, yo te he escogido, vas a ir, vas a hablarle a Faraón, ya es el tiempo de la redención de mi pueblo y mi pueblo va a salir, pero le aclara, pero no va a ser fácil, Moisés. Yo sé, yo tengo el pleno conocimiento de que no va a ser fácil, te va a costar. Pero en el momento en que Moisés tenía que enfrentar al pueblo,
Se le olvidó. Se le olvidó que el Señor le dijo que no iba a ser fácil. Se le olvidó que Dios le dijo que esas fuerzas que se movían ahí en Egipto se iban a levantar en contra del plan y el propósito que Dios tenía. Se le olvidó a Moisés. Y sabe que muchas veces cuando nosotros nos encontramos con esas fortalezas que se levantan, como que se nos olvida que no es fácil. Se nos olvida que dice el Salmo 91:15, y estaré con él en aflicción. Y si dice que estará con nosotros en aflicción, es que la aflicción va a venir. Y no nos tiene que ser algo de sorpresa, porque es parte de este transitar, es parte de este paquete, ¿verdad?, que hay en este mundo que pues está dominado por esas mismas fuerzas que estaban allá en Egipto. Pero lo que dice el Salmo 91:15 es también, pero yo estaré contigo. Y esa parte se nos olvida, y esa parte se le olvidó a Moisés, que Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo. Entonces no sé cuántos en este tiempo estarán pasando situaciones de ese tipo. No sé cuántos estarán enfrentando ese tipo de oposición, fuerzas que se levantan. Y mientras más ora usted, mientras más se congrega, mientras más busca de Dios, parece que se revuelven más. Eso significa que el Señor está obrando y que el Señor está cerca. Ahora, nos trasladamos más adelantito, 3 capítulos más, Éxodo 6:9. Y Dios viene y le dice a Moisés: Moisés, ahora que me estás poniendo esta queja, yo nuevamente te voy a reafirmar mi plan. Y quiero que se lo vayas a decir a los hijos de Israel. Y mi plan es darle redención. El tiempo de su aflicción ya terminó y ellos tienen que saber que yo estoy con ellos. Y Moisés llega muy alegre. Y Moisés creyó que iba a recibir una receptividad con el pueblo. Y Moisés nuevamente les repite el plan de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Sabe qué? No escucharon lo que Moisés les estuvo diciendo. No le prestaron atención a las promesas que Dios les estaba trasladando. Estaban tan turbados, su corazón estaba tan endurecido, pero aquí no habla de una dureza de no querer, de rechazar el mensaje, sino de un embotamiento del corazón. Y de eso habla la Biblia también, que a veces el corazón se embota, que no recibe nada. Y muchas veces Dios le está dando palabra, o nos está dando palabra, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo: mira, mi propósito contigo se va a cumplir, yo te voy a llevar hasta el final. Pero al ver la situación, como que hacemos ahí una coraza y no lo recibimos. Entonces yo miro esto y yo encuentro estas pautas en la palabra del Señor. Y esto yo lo traslado a nuestras vidas. Y yo me doy cuenta que también así nos sucede a nosotros. Quiero contarles una historia, y esa historia está en el libro de Marcos capítulo 6, también en el libro de Juan capítulo 6, en el libro de Mateo capítulo 14. Y en todos estos textos habla de lo mismo, solamente que tiene diferentes elementos. Y voy a comenzar cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 y los envía a predicar a las ciudades, a los pueblos. Y ellos van muy alegres. Dios los está comisionando por primera vez y les está dando instrucciones. Y ellos llegan a los lugares donde Dios los envía. Y como iban con una delegación espiritual de parte de Dios, todo así como el Señor les equipó, así sucedió. Llegaron a las ciudades, oraban por ellos, expulsaban demonios, a los que estaban enfermos eran sanados, y ellos tuvieron una llenura por haber
logrado, ¿verdad?, ver lo que ellos habían recibido en la teoría. En la práctica estaba sucediendo. Y resulta que regresan con Jesús y ellos vienen y le dicen a Jesús: Señor, y le cuentan, los demonios a nuestra voz salían y ungíamos a los enfermos y orábamos por ellos y ellos sanaban. Y Jesús, ¿verdad?, le dice: qué bueno, muchachos, pero sería más, ustedes necesitan saber que lo más importante es que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Ahora, quiero que usted no solo mire o reciba, sino que se traslade. En aquellos tiempos no habían mototaxis, ni estaba el hermano Baldo ni Jorgito ahí, ¿verdad?, que usted lo llama. Y hermano, en aquel tiempo tenían que caminar. ¿Cuántos kilómetros? No lo sabemos, pero tuvieron que caminar de ida, tuvieron que caminar de regreso. Y por lo que encontramos en la palabra, regresaron más o menos al mediodía. Y les dice el Señor: muchachos, busquen un lugar donde descansar y recuperen energías. Y miren que la Biblia no tiene nada, ¿verdad?, que lo pone ahí de desperdicio. Y dice que no habían tenido ni tiempo de comer, no habían comido. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Dice que la gente se dio cuenta que Jesús estaba ahí, estaba en la ribera, estaba a la orilla de un mar. Y la gente comenzó a agolparse, la gente comenzó a llegar. Y la Biblia dice que Jesús, cuando los mira como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. Y comienza Jesús a predicar, y era el mediodía y se va haciendo tarde y ya el sol comienza a ocultarse y sus discípulos no habían comido. Y llegan y le dicen al Señor: Señor, despídelo ya, porque la hora ya es muy avanzada y aquí no hay un lugar para comprar, aquí no hay un lugar para que ellos tengan provisión. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo estaban estos hombres agotados, sin comer? Y ahora Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y pareciese que aquella orden de Jesús era bastante irracional, porque estaban en un lugar desierto, dice la palabra. Y ya ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Felipe, creo que fue Felipe, le dice, no sé en realidad quién fue, le dice: Señor, ¿dónde vamos a comprar? El sueldo de tantos meses, 7 meses de salario no ajustaría para comprarle comida a todos estos. Entonces yo encuentro en las palabras de este hombre, así como la misma frustración que tenía Moisés, agotados. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Ahora Jesús les dice: ¿saben qué, muchachos? Vamos a ordenarnos bien. Recuéstenlos de 50 en 50. La Biblia dice que eran 5,000, pero 5,000 hombres. Y usted sabe que si aquellos que estaban allá eran como yo, que ando con mis hijas, sabe que me gusta salir con ellas porque me dicen cuñado. Bueno, ese es un comercial. Y hermanos, según los historiadores, no eran 5,000. Si contamos las esposas y los hijos, eran más de 20,000 personas. Ahora usted pónganse en la situación de 12, sentando de 50 en 50 a 20,000 personas. ¿Cuánto tiempo les tomaría? ¿Cuánto esfuerzo, hermano? Y hay gente, hermano, que usted le dice para y se sienta. Usted le dice siéntese y se para. Hermanos, ¿cuántos niños andaban ahí de acá para allá que no se querían sentar? Todo ese trabajo fue el trabajo de los discípulos. ¿Cuántas horas pasaron? Pero todos nos damos cuenta, ¿verdad?, que ahí Dios hizo un milagro. Multiplicó los panes, multiplicó los peces que andaba un niño. ¿Y sabe qué? Después de que se multiplica el alimento, ¿a quién cree que les tocó repartirlo? A los discípulos. Jesús les dice: ahora repártanlos. Y vienen los discípulos cansados, agotados, hermanos, después de tantas horas a repartir el alimento.
Y yo me imagino que ellos fueron los últimos que comieron, porque sí pasa, ¿verdad? Sabe que cuando yo me casé en mi boda, fíjate que yo no comí, hermano. Y me dijeron que estaba bien rica la comida, hermano. Hermano, es que no ajustó, hermano. No es que no quise, es que no ajustó. Bueno, ajustó para todos los invitados, menos para mí, hermano. Y bueno, en ese tiempo no era cristiano. Yo decía, Señor, si hubiera sido cristiano, reprendo este espíritu de escasez. Pero no conocía al Señor. Amados, y me imagino yo que los discípulos fueron los últimos en comer después de tantas horas. Ahora, el Señor les dice, muchachos, entren en una barca, yo los voy a alcanzar. Y aquellos hombres cansados se meten en una barca. Y Jesús les dijo, mientras yo despido a los que estaban acá, despedir a 20,000 hermanos. Y aquellos hombres se meten en la barca. Y cuando ya están, hermanos, en la barca, era la tercera vigilia, ya les había agarrado, la cuarta vigilia, ya les había agarrado, hermanos, la madrugada, se levanta una tremenda tempestad. Se levanta una tremenda tempestad y comienzan a caer rayos y comienzan a caer truenos, pero ellos andaban en una comisión de Jesús. Jesús les dijo, váyanse que yo los voy a alcanzar, y Jesús no llegaba. Y estaban, hermanos, enfrentando aquella situación que era tremenda. Hermanos, ¿cómo estarían aquellos hombres después de todo ese tiempo de trabajo ya, hermanos, más allá de 24 horas? Y ahí encontramos que Jesús se les aparece. Ya pues nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Jesús aparece, Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame que yo vaya y que yo pueda caminar también sobre las aguas, porque no lo reconocían, no reconocían que era Jesús. Y de tanto trabajo se les olvidó que el que podía hacer todos ese tipo de milagros era Jesús. Entonces, ¿por qué yo le traigo todo esto? Porque muchas veces no sé cuántos se han sentido así, no sé cuántos han estado por tanto tiempo buscando la forma de salir adelante, tapando un hoyo, se abre otro y tapa el otro y se abren dos más, y luego enfrenta un problema, enfrenta otro, tiene que esforzarse en esto, esforzarse en otro, luego que tiene que pagar una tarjeta de crédito y la paga con la otra tarjeta de crédito y la otra con la tercera tarjeta de crédito, hermano, y después con Electra y con el otro, hermano. No sé a cuántos les ha pasado así, o solo le pasó al pastor. Bueno, les estoy contando mis experiencias y cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Y no sé si te acordás, ¿cómo se llama? Ay, hermano, esa es la edad. Melvin. Era tan famoso Melvin en la escuela, imagínate, se me olvida tu nombre. No sé si te acordás, había una familia ahí en la escuela que, hermanos, viera cómo tenían problemas con las mensualidades. Tenían 3 muchachos ahí y iban a hablar para que les dieran plazo para pagar. Hermanos, tremendos líos. Y un muchacho, hermano, agarra la pelota y ¡bum!, quiebra un vidrio, hermano, y se lo cobran a la mamá, hermano. No sé si a usted le ha pasado cosas así, o que se le enferma de repente, hermanos, un familiar. Y hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos pasa igual que los discípulos. Nos pasa igual que los discípulos. Entonces, en esos momentos, ¿qué es lo que nosotros percibimos? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? ¿Cómo nosotros nos sentimos? Pero ¿sabe qué? Cuando esas cosas están pasando, lo que significa es que nuestra redención está cerca y que muy pronto el Señor va a obrar y va a hacer un milagro ahí donde nosotros no sabemos cómo, no sabemos de dónde, pero entre más difíciles se le pongan las cosas, más cerca está su redención. Y eso es lo que yo le quiero dejar esta noche. Y miren los patrones que yo encuentro en la Biblia. Y esos patrones usted los va a encontrar, hermanos, en todos los llamados de Dios. A todas esas personas que Dios llamó, así como a Moisés.
así como los discípulos, así como Jeremías, como Isaías, como Elías. Usted los va a encontrar. Número uno, la comisión. Viene Dios y les dice: te voy a enviar, vas a hacer esto en nombre mío, yo voy a hacer cosas grandes a través tuyo. Y Dios le da una comisión y uno la recibe con mucho agrado. Pero ¿sabe cuál es la segunda parte de todo eso? La oposición. La oposición. Téngalo por seguro que cuando hay un propósito de Dios en usted, siempre se va a levantar oposición. Sabe que cuando yo le decía a los muchachos allá en la iglesia que todos tienen un propósito de parte de Dios y que Dios los ha marcado a todos con un propósito, con una comisión de vida. Pero ¿sabe quién también lo sabe? El diablo, hermano. El diablo. Si no, miremos cuando nació Moisés, que es el que estamos hablando. Mataron a todos los niños, los tiraron al Nilo. Y el Nilo significa el mundo, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora con esas filosofías de inmoralidad. Si no, miremoslo con Jesús. Mataron a todos los niños que nacieron ahí en Belén. Podemos nosotros tener claro, es que cuando Dios deposita un propósito en nosotros, el diablo también se va a interesar en que nosotros no caminemos, hermanos, bajo el pavimento de ese propósito. Siempre va a haber oposición. Y no sé si usted es lo que está enfrentando en este momento o lo ha enfrentado, pero siempre va a haber oposición. Número 3 que yo encuentro en esos patrones. Número 3, que vienen desánimos, hermano. Vienen desánimos. Y yo no le digo esto como una crítica, porque entonces tendría que criticar yo a Elías, hermano, que cayó hasta en un estado de depresión. Entonces, como seres humanos, a veces, hermanos, nos desgastamos tanto que nos desanimamos, hermano. No sé si a alguno le ha pasado. Pastor, ¿y a usted? Ay, hermano, viera, hermano. También, hermano, me desgasto, también me desanimo. Mire, le voy a contar un secreto mío, pero no se lo vaya a decir al pastor Raúl. Este trabajo no me gusta. El predicar sí me gusta, hermano. A mí me encanta predicar. A mí me encanta enseñar. De hecho, esa era así como mi vocación. Cuando yo salí de la escuela, yo quería ser maestro, pero mi mamá no me pudo mandar a estudiar a una normal. Pero yo me metí a la pedagógica, ¿verdad? Y mire, de algo me sirvió. Entonces, esto a mí me encanta, hermano. Dar la palabra de Dios. Y yo me desvelo y hago lo que sea. Pero ¿sabe qué es lo que no me gusta, hermano? Lidiar con la gente, hermano. No me gusta. Pastores de trabajo no me gusta. Sí, hermano, viera. Ay, ¿sabe por qué? Porque uno tiene cargas en su casa. Uno tiene problemas en su casa. Con su núcleo, hermanos, ahí, esposa, hijos, luego con el entorno materno, paterno, luego primo, luego trabajo, hermano. Y luego llegar, hermano, que la chigüina se metió con el chigüín. Ay, hermano. Ay, hermano. Me dan ganas de agarrar un garrote, fíjense. Sí, hermano. Y en realidad son cosas fuertes. Y yo por eso entiendo a Moisés. Eso estaba pasando con Moisés. Entonces, amados, pero no le van a decir al pastor Raúl, oigan, eso solo es para ustedes. Hermanos, los desánimos van a venir. Van a venir. Eso necesitamos también saberlo manejar. Pero sabe que también yo miro un cuarto patrón, que cuando viene el desánimo, viene la confortación de Dios. Viene Dios y de una u otra forma te hace saber que ahí está contigo. De la forma que sea. Y viene Dios y te reconforta. Y viene Dios y te llena. Y viene Dios y te dice, yo estoy contigo. Y no solamente te lo dice, sino que te lo demuestra. Te lo demuestra.
y te das cuenta de que Dios en realidad es real y que su presencia ahí está contigo. Entonces, Dios siempre nos va a reconfortar cuando caemos en esos tiempos de desánimo. Decían en la introducción que Dios renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Y yo le decía a la pastora Ruth que yo leí algo muy interesante, que cuando le ponen cargas a este animal y como miran que es fuerte y le quieren seguir poniendo más carga, lo que hacen es que lo ponen de rodillas, y le ponen más carga. Y tiene algo, ¿verdad? En sus, no sé cómo llamarle, pantorrillas, ancas, a saber. Pero Dios los dotó con una fuerza que cuando se levantan pueden con la carga. Inmediatamente yo lo asocié y digo yo, eso es lo que muchas veces necesitamos nosotros hacer, ponernos de rodillas. Ponernos de rodillas, cuando ya las cargas ya no las aguantamos, cuando ya son muy pesadas, ponernos de rodillas. Y cuando nos levantamos, ahora sí podemos. Y no porque nosotros, ¿verdad?, seamos fuertes por nuestra propia capacidad, sino porque cuando estamos ahí, Dios nos da su confortación. Dios nos provee de su fuerza y tenemos todo el ánimo para levantarnos. Y lo quinto que yo miro, el quinto patrón que yo miro es el cumplimiento de la promesa. Ahora, desde que Dios te dio la comisión al cumplimiento de la promesa, yo no sé cuánto tiempo va a pasar. Y fíjense que yo estuve buscando, desde que Dios mandó a Moisés hablarle con Faraón hasta que salió, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés ahí? No lo pude hallar, no sé cuánto, pero yo no creo que fue una semana. Yo creo que fue mucho tiempo. Pienso que hasta pudieron haber sido años el que estuvo Moisés ahí, esperando que se cumpliera la palabra, que se cumpliera la promesa de Dios. Pero a medida que el tiempo iba pasando, Dios le iba mostrando el poder, no solamente a Faraón, sino que al mismo Moisés y al mismo pueblo. Entonces, estos patrones siguen a los que somos hijos de Dios. Y no debe de extrañarnos que estas cosas vengan. Pero ¿sabe qué? El final, el cumplimiento de la promesa va a venir. Espéralo que va a venir. Y yo no sé en qué etapa estás ahorita. A muchos, ¿verdad?, vienen comenzando en el evangelio y quizás allá afuera han escuchado: venga Cristo, porque aquí usted va a ser próspero, aquí usted va a tener todos los anhelos de su corazón, o usted se va a casar con Miss Valle de Sula, hermanos. Y lo primero que usted se encuentra es: el diablo se dio cuenta, ahora me va a poner trabas, ahora me va a poner oposición. Yo no sé en qué etapa está, o está en etapa donde usted se encuentra desanimado, pero el Señor te dice esta noche: yo refuerzo tus fuerzas como las del búfalo. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando Dios envía a sus discípulos de dos en dos, Marcos 6:8, miren las instrucciones de Jesús. Les dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Cuando el Señor los envía, ¿cuál era el único equipaje que el Señor les permitió? Solo uno: bordón y sandalias. Bordón y sandalias. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tenían que caminar, pero Dios les dijo, el Señor les dijo: no lleven, no necesitan dinero, muchachos, no necesitan tarjeta de crédito, no saquen visa, no, hermanos, váyanse. No le estoy incitando a nadie, ¿verdad?, que vaya a cruzar el río Bravo, ¿va? No. ¿Sabe qué les estaba el Señor enseñando? Que aprendieran a caminar por fe. Que aprendieran a caminar por fe. Esa era la enseñanza.
Y esa era la primera parte práctica que ellos tenían que aprender, no solamente la parte teórica. Pero ¿sabe qué les permitió? Un bordón, hermano, un bordón. Y a mí me extrañó por qué el Señor no les dice que lleven agua, ni comida, ni tarjetas de crédito, pero el bordón sí, hermano, el bordón sí. Y todos sabemos, ¿verdad?, para qué se usaban los bordones en aquellos tiempos. Bueno, en estos tiempos para apoyarnos, ¿verdad? Pero sabe que también se usaban para pelear con los animales que pudieran salir, con los animales salvajes. Entonces, otra noticia que no sé si te va a gustar o no te va a gustar, pero tienes que pelear. Tienes que pelear. Primero, ejercitarte en la fe. Quizás estés igual, así como Dios mandó a estos, sin agua, sin comida, sin equipaje, sin nada. Solamente el Señor te está formando en la fe. Y con esa fe tienes que aprender a pelear. Porque qué bonito, ¿verdad?, que esperamos el cumplimiento de Dios. Esperamos la promesa de Dios. Pero yo encuentro en la Biblia, hermanos, que Dios siempre le dijo a los que levantó: esfuércense y sean valientes. Entonces tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Pelee por lo que es suyo. Pelee por lo que Dios le ha dado. Levantémonos y no nos quedemos ahí solamente viendo al enemigo. Porque Israel, el ejército de Israel, estuvo 40 días solo viendo al enemigo. Y salía Goliat, su Dios no sirve, su Dios, mi Dios es más fuerte. Hermanos, insultando a Dios. Se quedaron solamente viendo por 40 días. Hasta que hubo uno que sí creyó. Hasta que hubo uno que dijo: sí, lo vamos a enfrentar. Y todos conocemos la historia, fue David. Entonces, de todos los que yo te he hablado esta noche, perdón, esta mañana, que estoy conectado allá con las reuniones de la noche. No es que como estamos predicando, hermanos, de verdad, de aguantar, pues podemos quedarnos hasta en la noche. Gloria a Dios. No escuché muchos amenes, pero o ya están como los discípulos con hambre. Pastor, ya el sol está cayendo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, amados, vamos a tener siempre que pelear. Ahora, no quiero asustarte, no quiero asustarte. Dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 6. Cuando Jesús les dice a los discípulos: denles ustedes de comer, ¿sabe que dice Juan 6:6? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, amados, otra cosa, otro insumo: probar. Dios nos va a probar. Y Dios va a permitir muchas cosas que se levanten para probar nuestra fe. Pero algo valioso que tienes que llevarte esta mañana es que Dios ya sabe lo que va a hacer, hermano. Tú no sabes cómo vas a salir de ese problema. Yo no sé cómo voy a salir de las cosas que se han levantado en contra de mí y de mi familia. Yo no lo sé, pero algo sí sé: que Dios sí lo sabe. Que Dios sí lo sabe. Entonces, ¿en qué he puesto yo mi fe? ¿En lo que yo pueda hacer o en lo que Dios pueda hacer? Y por eso yo sigo declarando su palabra, porque yo he creído en un Dios que todo lo puede hacer, en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que cumple su promesa y que ha dicho: mi propósito en ti, yo lo voy a cumplir. Yo no sé cuántos toman esa palabra. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora miren, Marcos capítulo 6, versículo 52. Quiero que analicemos ahí la situación de los discípulos cuando Dios los envió después, hermanos, en la madrugada, aquella misión, que se fueran al mar. Mire, dice Marcos 6, 52. Cuando Jesús se les aparece, ¿sabe cómo estaban? Llenos de terror, eso dice la Biblia. Estaban llenos de terror y gritando cuando miran a Jesús.
Pero, ¿por qué estaba pasando eso? Dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Fíjense que estaban allí en medio del mar y no entendían todavía lo que había hecho Jesús. Estaban buscando explicaciones racionales, estaban buscando explicaciones lógicas. ¿Por qué? Porque estaban igual que el pueblo de Israel allá en Egipto. Recuerda, Moisés les decía, miren, Dios los va a libertar, Dios va a hacer cosas grandes, Dios los va a sacar con mano fuerte. Pero ¿por qué no entendían? Porque su corazón dice que estaba endurecido por tanta carga, por tanto problema. Entonces, así estaban los discípulos acá. A estas alturas, no, ni siquiera podían entender que lo que Jesús hizo fue un milagro. No lo entendían porque su corazón estaba embotado. Y embotado no es que está botado. Embotado es que no le entra nada, hermano. No le entra nada. Como yo no sé cuántos, por ejemplo, cuando tenían que hacer un examen, que estudiaban, hermano, estudiaban, pero a la hora del examen, los nervios, hermano, todo se les olvidaba. No sé a cuántos les pasó así, hermano, y habían estudiado. Yo por eso, mire, yo por eso no creo en los exámenes. Los estudiantes que están aquí se van, ahí me los voy a ganar. No, hermano, yo no creo en los exámenes, hermano. La educación moderna, hermanos, en países de primer mundo ya no hacen exámenes. Pero los de discipulados sí, ¿verdad? Eso sí, a esos hay que hacerles examen. Hermano, la mente embotada, el corazón embotado, es que no te entra nada. Puedes estar viendo, puedes estar recibiendo, y la carga no te deja que lo recibas. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nos liberemos de eso. Dios quiere que nos, hermanos, que saquemos toda esa carga. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Porque necesitamos aprender a dejarle todas nuestras cargas al Señor. Porque si no, hermanos, puede estar el pastor Raúl aquí, hermanos, desgaleándose y dándole palabra y dándole, hermanos, palabra de confianza, de fe. Pero si usted está muy cargado, va a estar embotado y no lo va a recibir. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Entonces, cuando Dios le manda una palabra, usted recíbala, que se va a hacer vida en usted. Usted la va a ver hecha realidad. Pero con el corazón embotado, hermanos, no lo recibimos. Ya al hermano se le puede estar diciendo, hermanos, tantas cosas y dándole tantos testimonios, pero no lo recibe. No lo recibe. Es como, hermanos, ¿qué hora juega los chucos? Es como que vaya usted a visitar a Raúl a las 4, hermano. Raúl quiere ver el partido. ¿Ah? Sí, hermanos, usted le puede hablar de los jóvenes, hermano. Usted le puede decir que esto y que lo otro, hermano. ¿Sabe qué, hermano? ¿A qué horas te vas a ir? Sí, hermano, no le va a recibir. Está su corazón embotado. ¿Qué ejemplo más feo, ¿verdad, Raúl? No es cierto, Raúl no es así. Raúl no es así. Llegue usted a las 4 hoy y dígale, Raúl, quiero que oremos. 2 horas orando, hermano. Ahí lo va a ver. Ay, amados. No me distraiga, hermano. No me distraiga. Miren, a veces cuando dejamos que las circunstancias se enseñoreen de nosotros, nuestro corazón está embotado, hermano. Y no percibimos lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que esto no percibían lo que Dios estaba haciendo? Lo que Jesús está haciendo. Número uno, Jesús los envió con una misión, con una comisión. ¿Sabe qué? Hermanos, tuvieron victoria. Los demonios fueron expulsados
y los enfermos fueron sanos. Se les olvidó. Se les olvidó. ¿Sabe qué también se les olvidó? En el momento, después de que repartieron el alimento, ¿sabe qué les dice Jesús? Se me olvidó decirle. Les dice Jesús al final: ahora, muchachos, recojan la mesa, recojan los platos, recojan todo lo que sobró. Ya me imagino yo a Pedro con aquella cara de amargado, también recoger estos cochinos que ni siquiera el plato levantaron. Pero ¿sabe, hermanos, qué sucedió? Que sobraron 12 cestas llenas. No 12 platos, 12 cestas llenas. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos discípulos eran? 12. En la repartición, ¿a cómo salía? Una cesta llena para cada uno. Entonces, ¿sabe qué? Sí hay recompensa en servir a Dios. Aleluya. Hay recompensa en servir a Dios. ¿Cómo estuvieron temprano, hermano? Ni podían, ni les quedó tiempo de almorzar, pero ahora tenían 12 cestas llenas. No solamente para ellos, sino también para toda su familia, a saber por cuántos meses. Dios suplió su necesidad. Dios no es injusto. Dios siempre recompensa a aquel que le es fiel. Y ¿sabe qué? Se les olvidó. Su corazón estaba tan embotado que también se les olvidó. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí ha hecho Dios cosas en el pasado. Estamos, amados, aquí porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Hermano, yo no sé cuántos tuvieron problemas en su nacimiento, ¿verdad? Mi hija Daniela, cuando iba a nacer, traía el cordón umbilical enrollado. No lo sabía, ¿verdad? ¿No lo sabías? Bueno, en nuestras charlas padre e hijo, ahí se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, sí, hermano, pero aquí está. Mire qué bonita, ¿verdad? Igual al papá. Igual al papá, hermano. Yo no sé cuántos pasaron ese tipo de situaciones, que se enfermaron, tuvieron un accidente, hermanos, un asalto. No sé cuántos de los que estamos aquí hay algo en nuestro pasado de donde Dios nos ha sacado, pero fíjese que se nos olvida. Cuando estamos, hermanos, enfrentando el problema actual, lo que Dios hizo en el pasado, se nos olvida. Así estaban los discípulos. Así estaban los discípulos. Y como sé que ya ustedes ya están como los discípulos, con hambre, voy a terminar con lo último. Voy a terminar con lo último de esta historia. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al final, Pedro le dice a Jesús: si eres tú, da la orden para que yo vaya a ti. Ahora, hermanos, en esa pregunta de Pedro, ¿qué hay? Duda, hermano. No sabía si era Jesús. Viéndolo caminar sobre las aguas, no sabía si era Jesús. Y quizás pensó: algún otro lo puede hacer, no lo sé, hermano, pero dudó. Ahora, no quiero yo solamente hablar de que dudó Pedro, sino que se atrevió a dar un paso, hermanos, y dar no sé cuántos pasos sobre las aguas. Entonces, lo que yo miro acá, lo que yo encuentro acá, es que ellos pudieron comprobar la realidad de caminar en Jesús. Pudieron comprobar la realidad de andar en sus caminos. Y pudieron estar en la atmósfera de Jesús y ser partícipes de sus milagros. A pesar de todo lo que pasaron, eso valió la pena, hermano. Entonces, las pruebas no son agradables para nadie. Para nadie son agradables. Pero al final, Dios te va a comprobar la realidad de su presencia.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Solo le dijo una palabra a Jesús a Pedro: ven, ven. Y Jesús caminó sobre las aguas, igual que el maestro. Entonces, como te repito nuevamente, no sé en qué etapa estás, no sé en qué etapa estás, pero hay promesa, para los que somos de Dios. Dios ha reservado cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Eso es para los escogidos de Dios. Entonces, hermanos, lo que pueda estar pasando, hermanos, lo que pueda estar atravesando, hermanos, lo va a pasar. Va a seguir usted al siguiente nivel. Lo que está pasando, lo que está sucediendo es que Dios está formando un carácter en usted y lo está llevando a que aprendamos a caminar en fe. ¿Sabe qué? Después de eso, ¿qué sucedió? Jesús les dice: muchachos, vamos al mar de Genesaret, allá vamos a ir a seguir trabajando. Los siguió llevando, hermanos, a trabajar. Mientras estemos en este mundo, hermanos, tenemos que pelear siempre. Tenemos que pelear siempre. Pero una cosa es pelear sin conocer el poder de Dios, y otra cosa es que Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Así es que esta mañana quiero que le digas a esa circunstancia: yo no sé cuál es, tú sí lo sabes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estoy viendo que te has puesto más difícil, te has levantado más fuerte, pero eso significa que tus días están contados, porque mi liberación está cerca. Ponte de pie en esta mañana.